Bienvenidos a esta charla donde explicaré un ejemplo de middleware en Azure para transformaciones de REST a SOAP y de SOAP a REST. Lo vamos a hacer con el API Management de Azure, Logic App, Servibus y un on-premise Data Gateway para conectarnos a un entorno on-premise. Mi nombre es Javier Tabernero, soy especialista técnico en MyCloudOR, donde llevo más de 5 años colaborando con mis compañeros para dar las mejores soluciones y servicios a nuestros clientes. En primer lugar, agradecer a los patrocinadores del Global Azure que permiten este intercambio de experiencias y conocimientos. Vamos a ver primero el escenario teórico que planteamos, la arquitectura, el paso de REST a SOAP, el paso de SOAP a REST, la monitorización y algunas consideraciones de seguridad. Nuestro escenario es el siguiente. Queremos crear un servicio en Azure que permita transformar las llamadas REST de una API en Internet a SOAP en un servicio on-premise y el flujo contrario. El servicio de Azure que se va a encargar de la transformación y el enrutamiento será con este middleware y también servirá en un futuro para preparar una analítica de datos donde podemos ver todo lo que está transcurriendo de uno a otro entorno. En cuanto a la arquitectura, en primer lugar pasamos a una de las arquitecturas de referencia de Azure, donde tenemos una topología de red híbrida de tipo en estrella de tipo hub and spoke. Se puede ver en la figura que se puede trabajar con un express route para conectar los entornos on-premise a nuestra parte de red, que sería el hub, y este hub luego a través de un peering nos conectaría a las redes spoke. En lugar de un express route, dependiendo de las necesidades, se podría utilizar una VPN de sitio a sitio. Una vez montada esta arquitectura, nosotros veríamos aquí en la parte inferior derecha de esta primera figura cómo tenemos una red virtual que es la que a través del peering se va a conectar a nuestra parte spoke, a la red virtual que tenemos. Aquí tenemos en este subrayado en amarillo la conectividad que hemos creado. Esto sería un poco el inicio con las redes. En cuanto a la solución, si buscamos una arquitectura de referencia de lo que llama Azure la integración empresarial mediante un agente de mensajes y eventos, lo que nos propone es montar un API Management y luego una parte de orquestación donde trabajaremos con el API Management. Se conecta a una Logic App, esta envía los mensajes al Servibus, a una cola. Por otro lado estaría un Event Grid escuchando esos mensajes que llegan a esa cola y los transmitiría a otra Logic App que sería la encargada de pasarlos a los sistemas backend. El inicio del mensaje aparece en este servicio que tenemos aquí pintado en la parte inferior, que es esta llamada de REST, por ejemplo, al API Management, se desencadenaría todo, o un SOAP que nos llegaría también al API Management, donde también haríamos lo mismo. En esta pregunta que coloco aquí de necesitamos realmente el Event Grid, realmente depende del si queremos considerar escenarios más de tiempo real o no, porque la propia Logic App nos permite hacer un sondeo de llamadas a nuestro Servibus. De hecho, cuando la lanzamos podemos ver lo que nos está escribiendo aquí, que lo que va a sondear es una cola y podemos hacer llamadas cada X segundos, cada minuto, lo que nos parezca oportuno, con lo cual vamos a simplificar nuestro ejemplo eliminando en este caso el Event Grid. Por otra parte, las Logic App también nos dan la posibilidad de conectarnos al on-premise Data Gateway. Lo que vamos a hacer es instalar un on-premise Data Gateway en una máquina virtual que esté en nuestra red y este on-premise Data Gateway nos va a permitir conectarnos a la parte on-premise de la empresa. Lo que tenemos que hacer en la Logic App simplemente es decir que es una invocación de tipo HTTP y que crearemos un conector con el on-premise Data Gateway que hemos instalado en nuestra máquina.
Hay que tener en cuenta que en toda esta arquitectura de referencia sería importante considerar, en función de los datos que se transmiten, los accesos desde Internet, si son permitidos o no. Si quisiéramos de alguna manera securizar todo para que esos datos viajen solamente por la red troncal de Azure, tendríamos que utilizar los Private Link o Private Endpoint para conectarnos con nuestras Logic Apps desde el API Management. En cualquier caso, luego hay una parte donde hablaremos un poco más de las consideraciones de seguridad. Y como ejemplo simplificado, lo que estamos haciendo en esta figura es mostrar que tenemos desde Internet una llamada desde una determinada API, conectamos con nuestro API Management, este va a enviar el mensaje a nuestra Logic App. Tenemos como dos rutas. La primera mandará un JSON, que es de esa llamada REST, al Servibus. Este va a llevarnos a la siguiente Logic App, donde vamos a controlar ese mensaje que viene desde el Servibus y lo vamos a pasar a SOAP a través de nuestra máquina virtual y con el On-Premise Data Gateway. El utilizar un Servibus nos permite que si hay algún fallo de comunicación, tener una cola para poder hacer reintentos con el propio mensaje. Exactamente igual, si llegase una llamada SOAP a nuestro API Management, se va a pasar hacia el Servibus y desde a esta llamada Bus to REST, que en este caso iría a esa API externa que tendríamos. Y estamos poniendo un último elemento en la parte inferior, que hemos puesto en este caso el Azure Synapse, para indicar que podemos hacer un análisis de todos esos mensajes que pasan, tanto del contenido como de la cantidad de mensajes que llegan, desde dónde, etc. Vamos a empezar viendo el paso de REST a SOAP. Lo que nos va a llegar en principio al API Management es una llamada en JSON que vamos a tener que transformar. Vamos a ver en el ejemplo. En primer lugar, montaremos una Logic App, que es esta llegada del REST del JSON y que vamos a pasar a nuestro Servibus. Lo que vamos a diseñar en principio es, con el esquema que tiene este JSON que nos va a llegar, en este caso, pues bueno, los campos que tenemos aquí, vamos a generar este proceso y esto nos va a generar una URL donde tendremos que llamar. A partir de aquí pues iremos viendo los distintos pasos hasta que se envía hacia el Servibus, que es este último paso de aquí, donde nos conectaremos a una cola de este Servibus y enviaremos nuestro mensaje para luego después transformarlo. En nuestra API Management lo que vamos a hacer es crear una API que tiene que ser una API que llama a una Logic App de este tipo. Tenemos aquí alguna ya creada, que podría ser esta, por ejemplo. Una vez que la hemos conectado a esa Logic App, si nosotros vamos a nuestro esquema, veremos aquí al invocar el ejemplo que ya tiene los distintos campos ya preparados. No hace falta que hagamos nada porque él automáticamente nos los importa. Y si hacemos un ejemplo, pues esto va a mandar esta llamada a esa API, perdón, a esa Logic App y se va a procesar hacia el Servibus. Una vez que ha pasado por el Servibus, nosotros tendremos que colocar otra Logic App de salida, que en primer lugar lo que hacemos es decir que cuando se recibe el mensaje en esa cola, aquí seleccionaríamos la cola correspondiente, pues que lo procese. Y en este proceso pueden hacerse varias cosas. Una transformación con una plantilla de Liquid o hacerlo manualmente simplemente cambiando lo que es esa entrada JSON, haciendo un tipo de replace y cambiarlo a un modelo SOAP con el formato que nos exija la salida. En este caso lo que hemos hecho ha sido al final mandarlo a un blob storage, pero lo que tendríamos que hacer aquí es conectarnos a nuestro On-Premise Data Gateway para hacer el envío a través de esa máquina virtual que está conectada a la red On-Premise, enviar el mensaje al servicio que está escuchando en la parte On-Premise. Para ver los resultados nos conectamos a nuestro
storage account y vamos a ver el resultado de una de estas transformaciones. Cualquiera de ellas, lo que vamos a ver que el fichero contiene ya el formato que se espera, que es este XML con las cabeceras correspondientes a nuestro SOAP y los datos correspondientes. El siguiente camino es la transformación SOAP to REST. En este caso, lo primero que vamos a hacer es crear una Logic App, que lo que va a hacer es recibir desde la API esa llamada SOAP entrante y pasarla también a un service bus y al final convertirlo para que lo que se envía sea una llamada en JSON a un servicio REST. En este caso tendremos nuestra Logic App y a partir de aquí vamos a construir en el API Management cómo va a ser esa llamada. Lo que hacemos es crear una API desde un servicio USDL. En este caso, cuando se crea el servicio USDL, en principio lo que nos va a generar por defecto es un endpoint de tipo HTTP o HTTPS para backend. Pero nosotros podemos editar nuestra API y asociarle, cambiar ese endpoint por una Logic App. Para definir el servicio, lógicamente aquí hay que seleccionar un fichero que es el esquema que está esperando ese servicio SOAP. Una vez que lo cargamos, él ya tiene la definición de ese esquema. Entonces, tenemos aquí en la parte superior lo que sería el esquema en sí. Y si nosotros cargamos la plantilla a un endpoint, a una Logic App, automáticamente él nos va a generar una transformación en la parte de las polis de nuestra API, donde nos va a hacer un reemplazo con una plantilla Liquid de los distintos campos para poder hacer la transformación. Pero evidentemente nosotros este esquema por defecto lo podemos hacer, digamos, de una forma manual, modificar esa plantilla Liquid y hacer que nuestro JSON quede con la forma anidada como queremos. En este caso hemos sacado fuera el identificador, que aquí nos vendría en un mismo nivel. Hemos agrupado en un campo que es el username, el primer nombre, el segundo, etc. En nuestro ejemplo, esta sería la plantilla, seleccionamos la operación, un post y vamos a ver un test. Aquí en principio, con la transformación que nos hace el Liquid, ya nos está dando el esquema que nos va a lanzar hacia la Logic App. Si nosotros hiciésemos un envío y nos vamos a la Logic App que va a recibir el servicio SOAP hacia el service bus, veremos que podemos ir viendo los datos que nos llegan. Aquí tenemos el JSON ya transformado que nos está llegando. Podemos seguir haciendo con el compose, ver cómo es el SOAP original, hacer aquí las correspondientes validaciones, etcétera, etcétera. Y al final este es el envío que se va a hacer hacia nuestro service bus. Si nos vamos a la parte, digamos, de salida de ese service bus que va a transformar a REST, lo que vamos a ver es que en principio se recibe de la cola, se recibe nuestro correspondiente fichero, la comunicación. Aquí tenemos los valores que están llegando en el input y aquí creamos nuestro blob de salida. Y por último, como lo hemos grabado en nuestro contenedor en el storage account, lo que vemos es que el resultado es el JSON que se está esperando. Aquí hemos agrupado en data con el ID. Por otro lado tenemos el username con los campos correspondientes de fetname, etcétera, etcétera, que es la salida que va a esperar la API donde vamos a mandar nuestro REST. Nuestro siguiente paso es la monitorización de todo el sistema que hemos montado.
Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a nuestro API Management, podemos ver que tiene asociado una Application Insight. Tiene toda la parte de analítica, de alertas, de métricas, que serían interesantes de utilizar. Pero en principio entraríamos en nuestro Application Insight, que nos va a permitir ver, antes de crear las métricas y alertas, ver todos los movimientos que tenemos a través de nuestro middleware en las últimas horas, ¿no? O en los días. Podemos ver el mapa de aplicación. Vamos a ponerle aquí un periodo largo. Desde aquí nos va a dar las instancias que se están produciendo, nos va a marcar errores que se producen. Dentro de estos errores vamos a poder estudiar, particularizar cada uno de los errores, investigar dónde nos está fallando, qué es lo que ha fallado, si aquí es una petición de backend, porque o está mal construida en este momento del desarrollo la llamada, o en este caso pues parece ser que hay algún problema con esta. Tenemos también un panel donde nos describe directamente todos los errores que se han producido. Y igual podemos también ir identificándolos de uno en uno. Aquí hay un 404 de alguna llamada que está mal, pero no está dando no encontrado. Y aquí vemos los detalles de todas las llamadas y por qué se produce, de forma que podríamos corregir el error. Una vez que tenemos todo esto, vamos a poder crear nuestras alertas, nuestras métricas a la hora de estudiar las distintas casuísticas. En esta Logic App no hemos puesto, por ejemplo, ni suscripciones ni productos para distinguir las distintas entradas, porque es un ejemplo, pero habría que ponerlas y se podría ver quién está entrando en cada una de las cosas. Igual que lo hacemos con la Logic App, podríamos hacerlo con cada una de las distintas aplicaciones, o sea, las aplicaciones lógicas, o podríamos hacerlo con nuestro Servibus. Y para terminar vamos a ver unas consideraciones de seguridad. Básicamente lo que estamos proponiendo es que en la documentación que nos ofrece Microsoft, que es muy completa, estudiemos cada uno de los componentes que vamos a utilizar, tanto el API Management como las Logic Apps, como el Servibus. Y vemos que en cada una de estas documentaciones nos va a aparecer, por un lado, la parte de seguridad de redes, administración de identidades, accesos con privilegios, protección de datos, administración de recursos, registro de detección de amenazas, en fin. Nos está dando una información completa que siempre es importante mirarla. Y sobre todo hay que tener en cuenta la criticidad del dato que está pasando a través de nuestro middleware, porque puede que en algunos casos el middleware pueda tener acceso desde Internet a alguna de las áreas y en otras tenga que estar totalmente bloqueado y solamente pueda ser utilizado por las redes on-premise. Y dar las gracias por vuestra atención y que espero que os haya servido para algo. Y gracias de nuevo a los patrocinadores del evento.